Buenos días, estimados estudiantes de la carrera de Tecnología Superior Universitaria en Emergencias Médicas. Es un verdadero honor para mí darles la bienvenida a este primer encuentro académico donde vamos a diseccionar no un cuerpo, sino el alma de su profesión. Hoy iniciamos formalmente la unidad 1 y no es casualidad que empecemos con los fundamentos históricos y teóricos de la ética y la bioética. Sé lo que algunos de ustedes estarán pensando, quizás creen que esta es la materia de relleno, la hora de hablar de filosofía, mientras esperan llegar a las clases de trauma y reanimación donde está la acción. Pero permítanme decirles algo con la mayor franqueza posible. Si ustedes saben intubar perfectamente, si pueden canalizar una vía en una ambulancia en movimiento a 100 kilómetros por hora, pero no entienden la responsabilidad ética que tienen al hacerlo, son un peligro público, no unos profesionales de la salud. La formación del tecnólogo en emergencias médicas en el Ecuador contemporáneo está atravesando una transformación radical. Estamos dejando atrás la época del voluntarismo empírico, esa época romántica pero peligrosa, donde la buena voluntad era suficiente para subirse a una ambulancia. Hoy, ustedes se están formando bajo el aval del Consejo de Educación Superior y la Ley Orgánica de Salud, lo que significa que ya no son voluntarios, son profesionales competentes y sobre todo garantes de derechos fundamentales. Este cambio de paradigma nos obliga a construir un carácter moral robusto, capaz de operar en lo que la literatura especializada llama la bioética de la calle. ¿Qué significa esto de la bioética de la calle? Piensen en un quirófano del Hospital Eugenio Espejo. Es un entorno controlado, aséptico, con aire acondicionado, donde el cirujano tiene tiempo, luz y un equipo completo. Ahora piensen en su realidad futura. Una autopista lluviosa a las 3 de la mañana, vidrios rotos, gente gritando, un paciente atrapado en un vehículo deformado, y ustedes tienen que decidir en segundos qué hacer con recursos limitados. En ese escenario caótico y hostil, la ética no es un adorno filosófico para discutir con una taza de té. Es un componente operativo tan vital como el tanque de oxígeno o la ampolla de adrenalina. La bioética prehospitalaria se trata de dignificar la vida humana en su momento de mayor vulnerabilidad, cuando el paciente está tirado en el asfalto, desnudo, sangrando y aterrorizado. Para entender hacia dónde vamos, debemos mirar de dónde venimos. La bioética moderna no nació en una universidad prestigiosa, nació de las cenizas y el horror de la Segunda Guerra Mundial. Cuando el mundo descubrió las atrocidades que médicos nazis cometieron en los campos de concentración bajo la excusa del avance científico, la humanidad dijo nunca más. De ahí surgió el Código de Nuremberg en 1947, que estableció el consentimiento voluntario como la piedra angular de la ética médica. Durante décadas se pensó que en la medicina de emergencias esto no aplicaba, que la urgencia anulaba el derecho a decidir. Pero hoy sabemos que eso es falso. La emergencia no suspende los derechos humanos. En nuestro contexto ecuatoriano tenemos un hito histórico fundamental, la Constitución de Montecristi del 2008. Esta Carta Magna introdujo el concepto del summa causae o buen vivir y reconfiguró la salud. Ya no es una mercancía que se compra si tienes dinero. El artículo 32 dice claramente que la salud es un derecho humano fundamental garantizado por el Estado. Esto les impone a ustedes una obligación ética y política enorme. Cuando se pongan su uniforme, no solo representan a una institución, representan al Estado ecuatoriano garantizando un derecho. Su práctica debe ser equitativa, intercultural y respetuosa. Ahora, para tomar decisiones en la ambulancia, necesitamos herramientas mentales, y esas herramientas vienen de las corrientes teóricas éticas. Vamos a analizar tres de ellas que a menudo chocan en su trabajo diario. La primera es la deontología kantiana, o el deber por el deber. Immanuel Kant nos diría que hay reglas absolutas que se deben cumplir sin importar las consecuencias. En su práctica, esto se traduce en el apego estricto a los protocolos y a la ley. Por ejemplo, si el protocolo dice que deben iniciar RCP en todo paciente que no tenga signos evidentes de muerte biológica, como rigor mortis o decapitación, ustedes lo hacen. No importa si piensan que el paciente va a quedar con daño cerebral, no importa si creen que es inútil,
su deber deontológico es seguir la norma. Esto les da estructura y, muy importante, los protege legalmente. Si siguen el protocolo, están blindados. Pero a veces, la deontología no es suficiente, especialmente cuando los recursos no alcanzan para todos. Ahí entra el utilitarismo, propuesto por filósofos como Bentham y Mill. El utilitarismo busca el mayor bien para el mayor número de personas. Esta es la base ética del triaje en desastres. Imaginen un accidente de autobús en la vía Aloaj-Santo Domingo con 30 heridos y ustedes son la primera ambulancia en llegar. Si se quedan atendiendo al primer paciente grave que encuentran, aplicando una visión deontológica o hipocrática de hacer todo por este paciente, probablemente morirán otros 10 que podrían haberse salvado con intervenciones rápidas. El utilitarismo les obliga a tomar decisiones moralmente dolorosas, como ponerle una tarjeta negra a un paciente que aún respira pero tiene pocas probabilidades de sobrevivir, para dedicar sus vendas y su tiempo a los que tienen más chance. Entender que esto no es un abandono cruel, sino un acto de justicia distributiva, es vital para que no terminen con estrés postraumático o daño moral. La tercera corriente es la ética de la virtud y el personalismo. Aquí no nos enfocamos tanto en las reglas o las consecuencias, sino en el carácter del profesional. ¿Qué clase de personas son ustedes? En la emergencia, necesitamos virtudes como la prudencia para tomar decisiones rápidas pero pensadas, la templanza para no perder la cabeza cuando todos gritan, y la compasión para conectar con el sufrimiento ajeno. El personalismo añade que cada ser humano tiene una dignidad intrínseca que no depende de si está consciente, si tiene dinero o si es útil para la sociedad. Esto impide que cosifiquen al paciente. Nunca digan el politrauma de la camilla 4. Es el señor Juan, padre de familia, que está sufriendo. Todo esto aterriza en un marco legal que ustedes deben conocer como la palma de su mano. La ley de derechos y amparo del paciente es su Biblia. Sus artículos 7, 8 y 9 definen la emergencia como una situación de riesgo vital inminente y obligan a todos los hospitales, públicos y privados, a atender sin exigir pagos previos. ¿Cuántas veces hemos escuchado historias de terror de clínicas que piden un cheque o una tarjeta de crédito antes de recibir a un paciente que se muere? Eso no es solo una falta de ética, es un delito penal en Ecuador. Y ustedes, como tecnólogos, son los primeros defensores de ese paciente. Si llegan a una clínica privada con un paciente inestable y les niegan el ingreso por falta de dinero, ustedes tienen la ley de su lado para exigir la atención. También tenemos el Código Orgánico Integral Penal, el famoso COIP. El artículo 146 tipifica el homicidio culposo por mala práctica profesional. Esto suena aterrador, pero si lo analizan, sanciona la inobservancia del deber objetivo de cuidado. ¿Qué significa esto? Que si ustedes siguen sus protocolos, actúan con pericia y prudencia, no tienen nada que temer. Pero si actúan con negligencia, si se inventan procedimientos, si abandonan al paciente, entonces sí, la ley caerá sobre ustedes. Por otro lado, el artículo 458 les da una responsabilidad forense. Deben preservar los indicios en la escena del crimen. Esto crea un dilema constante, salvar la vida o cuidar la evidencia. La respuesta ética siempre es la vida primero, pero tratando de dañar lo menos posible la escena. ¿Por qué estudiamos todo esto? ¿Cuál es el propósito final? Primero, para resolver la brecha entre lo técnico y lo humano. Hemos formado excelentes técnicos que saben poner vías centrales, pero que no saben dar una mala noticia o respetar la privacidad de un paciente. Los mayores conflictos y demandas no vienen de fallas técnicas, vienen de un trato deshumanizado. Segundo, para blindarlos jurídicamente. En una sociedad cada vez más litigante, la ética es su mejor defensa. Un profesional que pide consentimiento, que explica lo que hace, que llena bien su hoja de atención, difícilmente será condenado. La ética preventiva es mucho más barata y efectiva que un abogado penalista. Tercero, y esto es muy personal, para preservar su salud mental. El daño moral ocurre cuando ustedes se ven obligados a hacer algo que va en contra de sus valores, como no poder trasladar a un niño porque no hay ambulancias.
Tener un marco teórico para entender por qué suceden estas cosas, para procesar decisiones de triaje o de limitación del esfuerzo terapéutico, los protege del burnout. Entender que hicieron lo correcto técnicamente y éticamente, aunque el resultado fuera la muerte, les permitirá dormir por las noches. Y finalmente, para legitimar su profesión. Si quieren que la sociedad los vea como profesionales autónomos y no como simples choferes de ambulancia, deben demostrar que tienen la capacidad de autorregularse éticamente, de tomar decisiones complejas, basándose en valores y no solo en órdenes. Así que, queridos estudiantes, los invito a tomarse esta unidad con la seriedad que merece. No estamos hablando de conceptos abstractos, estamos hablando de las herramientas que les permitirán sobrevivir y prosperar en una de las profesiones más difíciles y hermosas del mundo. En las próximas clases desglosaremos cada uno de estos puntos, analizaremos casos reales y aprenderemos a aplicar estos principios en el asfalto, donde la teoría se encuentra con la realidad. Muchas gracias por su atención.